Aunque vamos abriendo nuestras Biblias, así siempre me gusta empezar los sermones y las clases. Vamos a abrir las Biblias y vamos a leer de Juan capítulo 6. Ok, Juan capítulo 6, y esta mañana vamos a hablar del trabajo de Dios. Okay, el trabajo de Dios. Juan capítulo 6. Ay, no miré que llegó, hermana. Hermana María. También está con nosotros la hermana, puede ser que hayan otros más, ¿verdad? Pero tenemos a una hermana que se llama Eileen, a la que les he pedido que oremos por ella. Tiene una enfermedad muy difícil para tratar. Si aquí en Estados Unidos batallan para tratarla, ahora en Cuba, donde está un poquito más difícil para conseguir las medicinas y citas con doctores, pues se hace más difícil. Y ahora no se reunió con la congregación porque no se sentía muy bien, pero está con nosotros aquí en el Messenger. Ok, Juan, capítulo 6. Este es uno de los capítulos, está bien largo este capítulo. Okay. Y cuando llegamos a la última parte del 6, que muchas veces es todo lo que citamos, la última parte, no la entendemos bien si no empezamos desde los primeros versículos del capítulo. Okay. Y en la primera parte del capítulo 6, el Señor le da de comer a quizás unas 10,000 personas, eran 5,000 varones, les dio de comer. Okay. No había comida y le dijo a sus discípulos, ahí en el versículo, capítulo 6, en versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Okay. Pero miren lo que dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de ser. Okay. Y eso de ponerlos a prueba, vamos a encontrar que muchas veces Dios dice cosas para ver qué vamos a hacer, cómo estamos pensando, qué pensamos de Él. Okay. Y había hecho muchos milagros y era para que ellos dijeran, pues está bueno, ahorita le vamos a dar de comer, ¿verdad? Tú sabrás cómo lo vas a hacer, pero le vamos a dar de comer. Pero Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de esos tomase un poco, ni para un poquito. Pero Jesús le dijo eso para a ver si los engranes de la cabeza empiezan a moverse. ¿Okay? Pero Jesús fue muy paciente y ya le dijo que recostaran a la gente y le dio de comer a todos, y sobraron todavía creo que 12 cestas, versículo 13, de comida, pero dijo Jesús: recójanla para que no se pierda nada. Okay. Ahora, cuando Jesús terminó con eso, sus discípulos se fueron, subieron en unos barcos y se fueron, pero la gente se dio cuenta que Jesús no se fue con ellos, ¿okay? Sino que se quedó ahí. Pero Jesús caminó, versículos 16 al 21, caminó sobre el mar y se fue de un lugar a otro lugar. ¿Okay? Y la gente lo anda buscando a él, que lo anda buscando. El pasaje al cual vamos a llegar se encuentra en versículo 27 y 28. Que ahorita lo voy a leer y voy a seguir con la introducción. Dice: trabajad. Tenemos que trabajar, yo creo. Es la implicación aquí, es lo que vamos a sacar de esta lección. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque señaló Dios
el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Okay? Entonces hay trabajo y hay obras que nosotros tenemos que hacer. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que vamos a hacer estas cosas para nuestra justificación, pero la fe sin obras, Rosy, está muerta. ¿Okay? La primera clase que tuvieron de Rahab es citada por Santiago y dice, tenía obras. ¿Okay? Así es que somos justificados por fe, pero la fe tiene obras. No somos justificados por las obras, somos justificados por la fe. ¿Okay? Ahora, fe en el Señor culmina, o sea, la culminación, lo que Dios quiere de nosotros es tener fe en el Señor. ¿Okay? Y cuando tienes fe, es donde culmina la obra de Jehová. Es lo que Dios quiere, que tengas fe en Él. ¿Okay? Y las obras de Dios son para que tengas fe en Él. ¿Okay? Este pedazo de escritura, vamos a mirar otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Okay? Ahora, en Salmos 107, del 8 al 9, vemos que hay un afán general de la gente. ¿Okay? Salmos capítulo 107, 8 y 9. Y yo creo que todos nos encontramos aquí. Nomás que tenemos que controlar este afán. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Ok? Dice, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que tenga misericordia. Y Dios es una maravilla, hermanos, como consideramos cómo es que Dios nos llena la panza. ¿Ok? Yo tengo mi jardincito ahí y ahorita estoy comiendo verdolagas. ¿Ok? No voy a comprar lechuga por un rato hasta que se acaben las verdolagas. ¿Ok? Antes de eso estaba el cilantro y me recuerdas, por allá atrás tengo una bolsa de cilantro, necesito traerla para acá. ¿Ok? Pero creo que ya todos miraron la bolsa de la semilla de cilantro, ¿verdad? Ok, vamos a usar eso. ¿Okay? Pero la cosa está que nosotros podemos ir al mercado y los mercados están repletos de comida. ¿Ok? Aquí vas a la ley y tienes que caminar de lado porque están las cajas acá y la comida enlatada por acá, y vas a la carnicería, un montón de toda la carne que quieras, de todos los peces, vas a las verduras, de todo está ahí. Y si te pones a pensar cómo llegó tanto y empiezas a investigar, te vas a dar cuenta que para tener toda esa comida en México, quizás 1% del país se ha cultivado para tener todo eso. ¿Okay? Así es. Okay. El ganado, la mayoría del ganado en el mundo se sostiene con el pasto. ¿Y dónde viene el pasto? De las lluvias del cielo y de la fuerza de la tierra. Y todo eso Dios lo ha hecho para que con un poco de esfuerzo nosotros podamos tener tanta comida. Y aquí está hablando. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacía el alma menesterosa, o sea, el que tiene hambre o el pobre, y llena de bien el alma hambrienta. Okay. Ahora bien, de hacer lo necesario para comer, para sustentarnos en este mundo, ¿okay? Hay un afán. ¿Okay? Alguien tiene que salir en la mañana a trabajar, tenemos que salir a trabajar, ¿ok?
Pero no seamos consumidos con ese afán. Ok, es parte, ¿verdad? Necesitamos trabajar. Ok, el otro día una hermana me dijo, estoy bien cansada, pero ya tengo para preparar para hoy y para mañana. Nosotros aquí tenemos refrigeradores, podemos ir a la tienda a comprar para hoy, mañana y pasado mañana, para toda la semana, pero en unas partes no. Tienes que andar correteando los rábanos por acá, los por allá, quizás un pedazo de carne y por otra parte cebolla y así. Y la gente anda afanada. Okay. Esta hermana es bien espiritual, es una madre entregada, dedicada, espiritual, pero aunque anda corriendo y todo, no está consumida con ese afán. Porque primero tiene a Dios y sabe que le tiene que dar de comer a sus hijos, pero primero tiene a Dios y no sé cómo le hace para buscar tiempo para hablarle a sus hijos. Hablarles de Dios, hablarles de visitar, vamos a visitar a tu tía o vamos a visitar a la hermana viuda y se lleva a los chamacos. Que van a sus casas, se pasan una hora ahí, visitan, necesitan algo, lavan los trastes o lo que sea. Muy espiritual. Pero hay otro afán para otro alimento más importante y quizás el afán es más intenso. La palabra de Dios, el alimento para el alma del ser humano. Y es lo que Jesús le dijo a esta gente acá, trabajad, les dijo, no por la comida que perece, dice, trabajad por el alimento, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ese es el afán que Dios quiere que tengamos, ¿ok? El alimento para el alma del ser humano. Ahora, en las bienaventuranzas tenemos una que dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, ¿verdad? ¿Qué es hambre y sed? ¿Ok? Cuando no comemos, tenemos hambre, ¿ok? Y cuando no tomamos, por ejemplo, cuando haces mucho ejercicio y te da sed, tienes una sensación, tu cuerpo te está pidiendo comida y bebida, hambre y sed. ¿Ok? Ahora, eso dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed. ¿Ok? Y esa hambre y sed viene cuando pruebas las cosas buenas y quieres más. Quiero más de esto. ¿Ok? En Salmos 42, y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Salmos 42. Y este es uno de como 7 salmos que hablan y usan el mismo lenguaje. Dice el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué es un ciervo? Es un venado. ¿Ok? Y el venado corre huyendo de sus enemigos y luego le da sed y anda buscando las aguas. Y brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Tienes esa sed tú? ¿Tienes esa sed? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ay, ahorita me voy a comprar una coca. Tengo mucha sed. Okay. ¿Cuándo vamos a tener este tipo de apetito o de sed para decir, no, llego a la casa y voy a abrir la Biblia y voy a dar una vueltecita a un versículo o algo, porque yo sé que Dios me va a dar alimento? Dice la última parte del 2. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David extrañaba algo de Dios cuando andaba huyendo de Saúl en el desierto. Andaba, quizás ya tenía años que no podía ir al tabernáculo para oír, para ver lo que estaba sucediendo allí, ¿verdad? Hablar con los maestros.
Eso no estaba en el desierto y él extrañaba eso. Muchos de los salmos revelan una característica muy repetida, esta característica de que tenía hambre y sed. ¿Okay? Y quiero hablarles ahora de esta característica, de tener hambre y sed las cosas de Dios. ¿Okay? Y lo que requiere, ¿okay? para comer y beber de la palabra de Dios. Vamos a seguir con Juan capítulo 6 y vamos a leer del versículo 22 hasta el 35. Juan capítulo 6, donde empezamos el estudio, del versículo 22. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Bueno, aquí debe estar el Señor. ¿Okay? Porque se fueron aquellos y Jesús no se fue con ellos. Por aquí tiene que andar. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, entonces concluyeron, no se fue con ellos, pero no está aquí. Cuando vio pues que la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Se fueron a Capernaum porque de allá es donde estaba enseñando el Señor. De ahí van para allá. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, le dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quieres estar satisfecho? Aquí estoy. Pero vamos a repasar. Versículos versículo 25, perdón. Sí. Cuando le hallaron le preguntaron, Señor, ¿cómo llegaste acá? ¿Ellos querían saber cómo llegó allá? No les importaba cómo llegó. Es una pregunta insolente nomás. No les importaba cómo llegó, ni cuándo llegó, ni por qué llegó. Esta gente lo buscaba con mucho esfuerzo, pero no quieren dar a conocer por qué lo están siguiendo. No todos piensan igual, pero varios sí piensan lo mismo. ¿Okay? El Señor no les dijo, me viene en el barco, no les dijo, caminé sobre el mar, simplemente les dijo, ustedes me buscan porque les di de comer. Me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tienen hambre y quieren más comida, por eso me buscaron. ¿Okay?
El propósito de las señales y todo lo demás no les llegó, no les entró, para nada. ¿Okay? No despertaron a los propósitos de que le dio de comer a la gente. Este que nos está dando de comer físicamente ha de ser el que Dios envió. Que no lo envió para que le siga dando de comer y comer y comer y comer. Comida física. Okay. No vino para satisfacer los deseos de la carne. Eso lo estaba haciendo antes y lo va a seguir haciendo siempre. Nos va a dar de comer. Okay. Pero ahora le dice, se tienen que poner a trabajar, tienen que trabajar, pero por la comida que permanece para vida eterna. Ahora bien, el único que puede dar esta comida es Él, es lo que dice el Señor, me señaló a mí. Okay. Jehová lo selló a Él, solo a uno. Y en los profetas Dios dice, no hay otro. Okay. No hay otros, yo soy el único, no anden buscando por otras partes, yo soy el único. Okay. Jesús de Nazaret. Toda la escritura apunta solamente a uno, apunta al Hijo, al que Dios ha enviado. Ahora, esto nos presenta dos cosas. Jesús dice, me buscan. ¿Por qué buscas a Jesús? Mucha gente busca una iglesia donde les va a dar a ellos cosas físicas. Busca una iglesia donde le van a dar educación a sus hijos. Ellos son los que me van a educar a mis hijos en las cosas de Dios. O busca una iglesia que tiene recreo. Algo así. Okay. Y Jesús les dice, ¿por qué me buscan? Yo le hago así porque me buscan. Y una gente se afana para buscar un lugar donde se ofrecen cosas que yo califico que son cosas no espirituales, sino cosas de la carne. Okay. Y la otra cosa que nos presenta es trabajar. Tienes que buscar, tienes que trabajar. Okay. Ahora, el pan, dice el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo. Porque ellos le dijeron a nuestro padre, Moisés nos dio pan del cielo. ¿Ok? Vamos a ir a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo y vamos a ver vamos a ver una cosa muy interesante. Me voy a adelantar un poco porque estamos estudiando Génesis y luego no. Vamos a pasarnos a Éxodo. Okay, y ahorita nomás le voy a dar una pasadita a Éxodo y vamos a reservar, cuando lleguemos a ese libro, otras cosas que vamos a tocar. Okay. Pero salieron de Egipto y han pasado 45 días, hermanos. ¿Ok? 45 días. Hace 45 días ellos cruzaron el Mar Rojo y empezaron a cantar, ¿verdad? La victoria de Moisés, el himno, el canto de Moisés, la victoria que tuvo Jehová con los egipcios y cómo fueron liberados. Pasan 45 días. Y se los lleva al desierto. ¿Ok? Y nos dice allí que Dios los lleva al desierto con propósito de ponerlos a prueba. Así como Jesús le dijo, ¿dónde vamos a agarrar dinero para darle comer a toda esta gente? Y que Jesús lo dijo para ver qué piensan, ponerlo a prueba. Y lo mismo hizo Dios aquí. Versículo 4, Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Los voy a poner a prueba. Pasan 45 días después de que miraron todos los milagros en Egipto y 45 días, no vamos a morir de hambre en el desierto. Dice Dios, no, yo los traje aquí para ponerlos a prueba. Yo les voy a dar de comer. Y Dios
les dijo lo que va a hacer. ¿Okay? Dice el versículo 13, dice, y venida la tarde, porque la gente estaba murmurando, dice, cuando venga la tarde, capítulo 16, ¿ok? Ya deben de saber, ¿ok? Que es el capítulo 16. Aunque ya tenemos varios años de cristianos y sabemos cuándo pasaron estas cosas, deberíamos de saber, ¿ok? Y si yo no lo cito, ustedes deben saber, hermano, no es el capítulo 16. Vendrá la tarde, dice, y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío de alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué significa maná? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así se quedó. ¿Qué es esto? Tú vas a Israel y le enseñas algo a un israelita, le dices, maná. Y él te va a decir lo que es. Porque es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? ¿Okay? Entonces, Dios hizo que cayera este pan del cielo. ¿Okay? Y yo antes me imaginaba que caían barras de pan del cielo. No, que no. Y dice el versículo 16, esto es lo que Jehová os mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Ok, un gomer. ¿Estás casado? Sí, ahí son 2 gomers. ¿Tienes 5 chamacos? Sí, entonces son 7 gomers. Ok. Para un día. Para 3 comidas, vamos a decir 2 comidas, pues. Si tomas pastillas como yo, son 3 comidas. ¿Okay? Pero 7 gomers. Pues eso ha de estar fácil, ¿no? Pues quién sabe. En versículo 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Ok. Esa palabra culantro es la misma palabra que nosotros usamos para cilantro. Ok, ¿han visto la semilla de cilantro? Ok. ¿Se acuerdan la bolsa que les enseñé de semilla de cilantro? Es un gomer. Ok. Es más o menos un gomer. Una bolsa. Ahora, 7 bolsas de semillitas chiquitas así. Si las tiro así, en el campo así, ¿cuánto vas a durar para recoger 7 bolsas? Ya me imagino mandar de rodillas allí. Quizás en 10 minutos llenas un vasito. No, pues necesitamos más. Vas a durar como 6 a 8 horas piscando semillitas. Ese es tu trabajo. Y dijo Dios, lo vas a hacer 6 veces a la semana. El 6º día van a recoger el doble. Van a trabajar un poquito más. Yo iba a traer a mis chamacos ahí. Ándale, ayúdenme a recoger estas semillitas. No los iba a tener sentaditos ahí. Vamos a piscar. Vamos a piscar. Quizás por la mañana, el mejor tiempo, ¿verdad? De las 6 hasta las 2 de la tarde, quizás trabajando, piscando eso. Y luego tomaban las semillitas y las molían y hacían tortas y las ponían en el comal y así comían. Estaban en el desierto. Ahora, ¿qué van a comer los animales? Tengo 2 ovejitas ahí. También un gomer. Otros 2 más. Ok, dos gomers más. Si había pasto en el desierto, había muy poco. Si tenemos un retrato de
de pedazos de pan cayendo del cielo, así, tortas grandes cayendo del cielo, y ellos van y nomás recogen. Yo no creo que es el retrato. Dijo Dios, van a salir, van a trabajar. Y ellos tenían que trabajar para llenar sus vientres. Okay. Lo que Dios sí les dio a ellos era de tomar. La roca que los seguía. Dice que era la roca, era Cristo. Okay. Muchos quieren su pan calientito, salidito del horno, preparado por los predicadores. Okay. Es muy mal. Esa idea es muy mal. Cada uno de nosotros tenemos que buscar y pepenar de la palabra de Dios, y luego la tenemos que moler, como quien dice, para poder digerirla espiritualmente. Okay. No era fácil en el desierto, tenían que trabajar, y ¿saben qué, hermanos? No es fácil hoy en día. Y por eso hay tanto error, tanta confusión, porque la gente simplemente se atiene a los predicadores, pero nosotros tenemos que trabajar. Okay. En 1 Corintios capítulo 14, esta es la única referencia que tenemos en la Biblia sobre cómo se lleva a cabo un servicio dominical, vamos a decir, la reunión el domingo. ¿Okay? Y yo creo que los hermanos del primer siglo, cuando se reunían por horas y horas. ¿Okay? Y dice en versículo 26, dice, ¿qué hay pues? Primero quiere controlar el hecho de que se reúnen y hay confusión porque unos están hablando en lenguas y nadie puede interpretar, no sé qué está diciendo, pero es de Dios. Que Dios le bendiga, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Todas esas cosas, ¿verdad? Y dice Pablo, la gente que no cree en Dios va a llegar aquí y van a pensar que están locos. Así es que vamos a poner orden a esto. Hay pues, hermanos, dice 26, cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo. Yo tengo un salmo, escribí un salmo, basado en las escrituras, tengo un salmo. Ok. Otro dice allí, tiene doctrina. Tengo una enseñanza doctrinal, didáctica o expositiva, lo que sea. Y otro dice, yo hablo en lenguas. Y otro, Dios me reveló algo. Tuve un sueño. Otro tiene interpretación. Yo soy el que voy a interpretar esas cosas. Hágase todo para edificación. Entonces, para hacer todo para edificación, el que tiene salmo, doctrina o cosas así, pues va a tener que esperarse. Dice ahí, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3. Y por turno, y uno interprete. ¿Quién va a ser primero? Pues yo. No, vamos a echar suertes a ver quién le toca. Y después de que tú hablas, va a hablar este y luego va a hablar este. Yo también tengo, no, nomás 2 o 3 es todo. Todavía faltan los predicadores. ¿Ok? Versículo 28, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete, ni uno, ni dos, ni tres, ni nada. ¿Okay? Asimismo los profetas o los predicadores, dice allí, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás juzguen. ¿Qué quiere decir eso? Y los demás juzguen. Uno por uno. Hablan 2, 3 en lenguas. Tienen intérprete, ahí se fueron 2 horas o 3 horas. Van a predicar 2 o 3 predicadores, otras 6 horas. La reunión no era corta, era todo el día. Aparte de la cena.
Y los demás juzguen. ¿Qué significa eso? Que los demás juzguen. Ustedes son los que van a juzgar si lo que están enseñando es de Dios o no. No se lo vamos a dejar a ellos nomás. Ay, nosotros queremos estar así y que me estén dando nomás. Y yo, ¿cómo sabes si te está enseñando la verdad o no? ¿Cuántas veces no te dicen, es que mi pastor dijo que así tiene que ser, y mi pastor dijo aquello? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Okay. En la iglesia primitiva había gente que tenía el don de discernir. Pero aun que no haya alguien que tenga el don de discernir, si tienes conocimiento de la palabra de Dios, podrás juzgar. Por eso cuando Pablo llegaba a las congregaciones, ¿tienes algo que decir? Sí, les hablaba y la gente escuchaba. Los de Berea no se enojaron. Los de Tesalónica se enojaron. Pero los de Berea no se enojaron. Dijeron, vamos a ver si lo que estás diciendo es de Dios o no. Y escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que él decía era verdad o no. No juzgando. ¿Ok? Dice Pablo en 33-34. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo o quieren hacer una pregunta, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esa era la regla de que una mujer no debería de interrogar a un hombre públicamente. ¿Okay? Era una cosa indecorosa, por eso dice que háganse todas las cosas decentemente y con orden. ¿Okay? Si una mujer quiere criticar a un hermano por lo que dijo, pues como un abogado critica, está interrogando a un testigo para ver si está diciendo la verdad o no, eso mejor háganlo acá en la casa. Hay veces que en Zoom o hermanos predican y yo estoy oyendo ahí que no está bien. Yo no los critico ahí enfrente de todos. Mejor se acaba la clase, me meto al Messenger y hablo hombre a hombre, o sea, uno a uno con él en privado. ¿Por qué? Porque quiero corregirlo, no lo quiero destruir. ¿Okay? No lo voy a avergonzar enfrente de toda la gente. Y es una cosa que un hombre critique a otro hombre en público, pero una mujer a un hombre, la mujer no debe hacer eso. ¿Okay? Es una cosa que se consideraba indecente porque hay esa orden de Dios. ¿Okay? Pero así como en la política, negocio, se necesita tener una puerta abierta de chequeo. ¿Okay? La política tiene su rama de chequeo. Estados Unidos tenemos 3 ramas de gobierno. Los que quieren ser ciudadanos tienen que aprenderse cuáles son las 3 ramas, ¿verdad? Ejecutiva, legislativa y okay, no me acuerdo. Judicial. Ok. El presidente puede proponer algo, pero el Congreso va a revisar lo que dice para ver si está bien o no, si concuerda con la Constitución o no. Y si el Congreso propone algo, el presidente puede decir no estoy de acuerdo. ¿Ok? Y es una manera para que haya un tipo de chequeo. Bueno, la iglesia es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Okay? Así es que cuando miramos en las escrituras lo que el Señor dice del trabajo de Dios, es un trabajo que no se le da nomás a un grupito de hermanos. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que pepenar el pan del Señor y tenemos que, como quien dice, molerlo, hacerlo fácil para digerir, masticarlo y luego compartirlo con los demás. Así es que esta gente que buscó al Señor, luego se enfrentó con la realidad. Ustedes me buscan por cosas de la panza, es todo. No me están buscando por cosas espirituales. Okay. Así es que vamos a seguir buscando y vamos a seguir
trabajando en las cosas de Dios para que nuestra fe llegue a ese punto, que es donde nomás vamos a confiar en el Señor y nadie más. En Marcos capítulo 16, para terminar, esta es una invitación. Marcos 16, 15, 16. El Señor envía a los discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Okay. Una gente está esperando que caiga un virote duro del cielo y les pegue en la cabeza. Estoy esperando un encuentro con Dios. Dice, ¿qué clase de encuentro? Pues como el que tuvo mi predicador. ¿Y qué clase de encuentro tuvo tu predicador? Bueno, tuvo un accidente, casi moría. Y ahí es donde Dios se encontró con él y se salvó. Y mucha gente está esperando una cosa así. Quieren sentir algo, quieren oír algo, quieren mirar algo. Como Pablo que iba a Damasco y le apareció el Señor. Es lo que están esperando, algo así. Formar una expectativa de lo que le pasó a Pablo es tentar a Dios, hermanos. ¿Okay? La mayoría de los que se convirtieron al Señor oyeron la palabra de Dios. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Oyeron primero. Y luego preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué haremos? Y él les dijo, es lo que tienen que hacer. El eunuco va por el camino. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Le había predicado. Okay. El Señor dijo, si no creen que yo soy, van a morir en su pecado. No mueras en tu pecado esperando un rayo del cielo. Okay. Él es el pan que Dios nos ha dado. Okay. No crees en el Señor, no te bautices. Buscando algo, no te bautices. No crees en Él, no te bautices. Pero si crees, hazlo. Obedece. El Señor tendrá misericordia y te perdonará, nos perdona, porque esa es la promesa que Él nos da. Ok, entonces aquí terminamos con esto. Gracias, hermanos, les doy por su atención, siempre muy buena, fina atención que me dan. Vamos a apagar la grabadora. El Señor les bendiga, hermanos.